solamente el empatizar, el orar, pero saber que Dios puede dar un consuelo a la vida, a Verónica, a su esposa, a sus hijas, con respecto a la situación que ustedes vieron. Pero la iglesia estuvo presente orando y intercediendo por ustedes, y nos alegra verte nuevamente acá. Quisiera saber cuántos han escuchado alguna vez, o quién nunca ha escuchado la historia o la parábola del hijo pródigo. ¿Quién nunca ha escuchado la parábola del hijo pródigo? O si todos los que están aquí en este lugar conocen qué es lo que es esa parábola. Si no la ha escuchado, levante su mano, así yo puedo dar un poquito más de explicación con respecto a eso. Ok. La parábola del hijo pródigo se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, y la parábola del hijo pródigo, que comienza en el versículo 11 y termina en el 32, tiene como varias facetas. Yo no voy a tocar la segunda parte, que tiene que ver con el hermano del pródigo. Yo quiero hablar un poco del hijo pródigo, ¿ya? Y para eso vamos a leer una porción del versículo 11 del capítulo 15 al versículo 24. Y luego vamos a dar una pequeña explicación con respecto a esto y qué es lo que queremos este día reflexionar con respecto a lo que el Señor quiere decirnos con respecto a esto. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿De quién era? Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta parábola, dando alguna explicación primero, es como se enmarca a una respuesta del Señor Jesucristo ante la crítica de los fariseos y los escribas, que decían ser expertos en la ley, y ellos cuestionaban a Jesucristo, porque Jesucristo se juntaba con pecadores, Jesucristo se juntaba con prostitutas, Jesucristo estaba con la gente que era de mala reputación. Entonces esta gente cuestionaba a Jesús, y ante eso él dice esta parábola con respecto al hijo pródigo. Y la parábola, aunque el título que le puso no lo puso la inspiración del Espíritu Santo, sino que los que tradujeron la Biblia y los que la escribieron le ponen el título de la parábola del hijo pródigo, la verdad es que la parábola profundiza algo mucho más grande.
profundiza la misericordia de Dios. La misericordia del Padre. Debería llamarse la misericordia del Padre. Porque a pesar de todo lo que el Hijo hace, la misericordia del Padre es tan grande en este desarrollo de la historia, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la misericordia, está hablando en un contexto ahora de nosotros con respecto a mucha gente que supuestamente es pecadora y se arrepiente, o un descarriado que antes estuvo en la iglesia y ahora ya no está, y que Dios todavía tiene misericordia porque Él es un Padre misericordioso. Entonces, el enfoque de esta parábola es que habla de un joven rebelde, un joven que luego de su rebeldía y de que él sale y granjea el mundo o las cosas negativas, él se arrepiente, ¿cierto? Y él vuelve ante el Padre. Y cuando él vuelve ante el Padre, él tiene un encuentro inesperado, porque no solamente vuelve, sino que el Padre corre a su Hijo y lo abraza. Entonces, el mensaje que brinda esta parábola está hablando de la misericordia de Cristo hacia el pecador, hacia el que no tiene a Cristo Jesús. Entonces, por allí tenemos que enfocar esto. Esta parábola enfoca como tres escenas. Una es el pecado, luego el arrepentimiento y luego el perdón. Y cuando hablamos del pecado, arrepentimiento, el perdón, es el proceso del creyente también, es el proceso del que no conoce al Señor. Y esta parábola hoy día responde a la humanidad, a esta gente que no tiene al Señor todavía y que el Señor le está esperando, ¿cierto? A ellos también, pero también es para nosotros. Entonces, aquí tenemos que este muchacho le pide a su padre su herencia. Según las leyes judías, él no podía pedir la herencia, porque la herencia no le correspondía. Pero en el gran amor de Dios, el amor del Padre, Él le entrega antes de la herencia a este muchacho, y él se va con su herencia y desperdicia su herencia. Y cuando habla de desperdiciar su herencia, está hablando de algo muy importante para nosotros hoy. No solamente tiene que ver con que le dio un recurso económico, tiene que ver con respecto a nuestros dones y a nuestros talentos que Dios nos ha dado, nuestras habilidades que Dios nos ha dado. ¿Y qué estamos haciendo con ellas? Y cuando Él dice que cae a lo más bajo, porque dice que no tenía trabajo, la situación estaba crítica y caótica, dice que Él llegó a un lugar a apacentar cerdos. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo grafica con los cerdos? Porque los judíos ni siquiera podían acercarse a los cerdos. Y Él llegó a trabajar. Entonces cuando habla de los cerdos como un animal para los judíos inmundos, está hablando de que este hijo, este joven, cayó a lo más bajo que podía bajar una persona. Hasta lo más bajo. Y en esa bajeza viene la misericordia de Dios cuando Él dice, y volviendo en sí. Es decir, reflexionando, ¿qué está pasando conmigo hoy día? ¿Qué he hecho? A lo que yo he llegado. Entonces, esta parábola muestra el tema de cómo, o refleja cómo la desgracia del pecado son situaciones que al final son producidos, y escuche bien esto, son producidos por nosotros mismos, no por Dios. Nosotros mismos muchas veces nos provocamos cosas que nos hacen caer a lo más profundo. Pero aún así, Dios no nos enrostra eso. No nos dice, ¿cierto? Es tu culpa y tú tienes que pagar. Él, en su gran amor y en su gran misericordia, Él es capaz de recogernos desde las algarrobas para no antes levantarnos. Entonces, esa es la importancia que tiene esto. Y también, lo que refleja todo esto también está hablando de cómo
el joven cuando vuelve en sí, y aquí quiero dejar una cosa muy clara y quiero que muchos la entiendan, lo que quiero plantear. Cuando él dice, y le dice a su papá, ¿cierto? O cuando él reflexiona y dice, perdón, el 17, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y el 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando él reflexiona de esa manera, lo que está haciendo es está teniendo un arrepentimiento racional. Escuchen bien eso. Es decir, él dice, no tengo otra alternativa que ir ante mi papá. Entonces voy a maquinar cómo hago para volver donde mi papá. Y cuando dice, yo voy a volver ante mi padre, entonces dice, tengo que volver con algún argumento. Entonces el argumento era, hazme uno de tus jornaleros. El jornalero era el que trabajaba al día. Era el que trabajaba, como se dice aquí en Chile, al pinche, ¿cierto? En el día no tiene pegue y por ahí encuentra algo y recibe algo, y hay veces que no recibe nada. Entonces dijo, voy a hacer el argumento para que mi padre me reciba, ¿cierto? Y esto habla, hermano, del desconocimiento tremendo que tenía este joven de su padre. Él desconocía la misericordia, así como el otro hijo, estando dentro, desconocía al padre, este otro también desconocía la misericordia del padre. Entonces, aquí hay una cosa interesante. Cuando viene él y reflexiona, ahí no hay conversión genuina. Él no se está convirtiendo, él está racionalizando algo, y él dice, estoy en una situación crítica, en una situación difícil, y tengo que ver la forma de cómo salir de esto. Ahora, cuando decimos esto, muchas veces, muchas personas están en una situación crítica y difícil. Entonces dice, como estoy en una situación crítica, lo que a mí me resta hoy día es racionalizar esto y decir, bueno, si yo tengo o existe un Dios, si ese Dios me puede dar lo que yo necesito que me dé, yo voy a estar con Él. Pero eso no es conversión. Y eso me hizo impacto en mi corazón. No juzgo a nadie, pero yo creo que hay muchas personas que están en las iglesias, pero no están convertidas. El verdadero convertimiento no tiene que ver con eso, con argumentar y decir qué es lo que voy a recibir o lo que no voy a recibir de parte de Dios. Entonces, Él lo hace de esa manera. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se convierte el hijo pródigo? El hijo pródigo recién se convierte cuando ve al padre correr y lo abraza, a pesar de su pecado, a pesar de la suciedad, a pesar de todas esas cosas, él lo abraza. Y no solamente lo abraza, sino que también él lo viste. Él le da anillo, él le da calzado y le hace fiesta. Y se da cuenta que el padre que tiene es un tremendo padre. Amén. Es allí donde se comienza su convertimiento. Entonces, hermano, tenemos que reflexionar sobre esto. ¿Cuál es mi situación realmente con Dios? Por eso yo le decía, ¿cuál es nuestra pasión? ¿Qué es lo que nos está apasionando ahora a nosotros? Si nosotros sabemos o no sabemos realmente quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Padre. Si una persona le ve a usted en el mar ahogándose y usted ya está medio perdiendo la conciencia, y esa persona arriesga su vida y va y lo rescata y le salva la vida, ¿usted no estaría agradecido? Amén. Pero ¿por qué muchas veces no actuamos así con Dios?
si Él nos rescató de algo tan grande? Entonces, con respecto a esta reflexión, tenemos que ver que aquí la importancia está en este Padre misericordioso que representa al Padre de los padres, que es el Padre Celestial. Y fundamentalmente, insisto en esto, es el atributo de la misericordia de Dios. Y nos lanza esta enseñanza tremenda, ¿cierto? De ver, ¿cierto?, el amor que Él tenía, lo que Él tenía y que no lo sabían apreciar. Hay cierto un dicho que dice que nunca apreciamos a alguien hasta cuando no lo tenemos al lado. Cuando lo tenemos al lado parece que las cosas son siempre igual, pero cuando no las tenemos, los apreciamos más. Perdí a alguien, porque hay veces que nos centramos en lo negativo más que en las cosas positivas. Ellos vivían dentro de la casa del Padre, pero no apreciaban las cosas del Padre. Por eso nosotros también podemos estar viviendo una vida cristiana, pero no vibrando con nada, porque no apreciamos las cosas del Padre. Y las cosas del Padre son las relaciones del cuerpo, las relaciones con la gente, con nuestras virtudes y defectos, con nuestros aciertos y con nuestros desaciertos. Eso es importante. Entonces, cuando tú no comprendes esto, tienes un problema serio porque no sabes cuál es tu Padre. Tú puedes inclusive practicar ciertas cosas en la iglesia, como la predicación, la exhortación, enseñar. Puede ser hasta un adorador y no conoces al papá. Porque cuando tú conoces al Padre, tú también te puedes relacionar. Entonces la pregunta, o diríamos yo, pondría, si le podemos poner un título a este tema, ¿cierto? Sería que este hijo pródigo, ¿ya?, debe regresar a casa. El pródigo debe regresar a casa. Y cuando hablo a casa es a reencontrarme con el Padre. Porque si yo me reencuentro con el Padre, me reencuentro con todo lo que está a mi alrededor. Y de todas formas, de una u otra manera, cada uno de nosotros tenemos algo del pródigo. Y tenemos que reencontrarnos con él. ¿Cuántos piensan que debería ser así? Amén. Estaba tratando de leer lo que es un pródigo. Hay muchas connotaciones del pródigo, pero una que me gustó dice, uno que desperdicia las cosas. Desperdicia. Es decir, tienes algo de valor y lo desperdicias. Tienes algo al lado, como cuando muchas veces pasa con la familia. Cuando yo tengo un hijo y de repente veo y creció el hijo y nunca lo disfruté, pero ya creció, ya es grande. Dije, nunca lo abracé, nunca lo besé. Entonces, ya no puedes volver atrás. Puedes encontrar un camino ahora, aun siendo ya adulto, pero ya desperdiciaste el tiempo. El tiempo que tenemos con nuestros papás, estoy hablando a los jóvenes también. ¿Cuánto tiempo has desperdiciado de tener una relación con tu papá, con tu mamá? Sea como haya sido. Sea como haya sido. Reencontrarse con la familia, reencontrarse con los que realmente uno, de una u otra forma, estuvieron con uno, nosotros. Entonces, lo que yo quiero enfatizar es eso. Todos de una u otra forma somos pródigos y tenemos que volver y regresar al Padre. Porque si regresamos al Padre, nuestro enfoque de la vida será diferente. Amén. Nuestro enfoque de las personas será diferente. Y además, y esto es lo más grande, y eso hará que seamos gente de misericordia. Amén. Y también, ¿sabe lo que hará? Hará que sumemos y no restemos. Amén.
que esto no me gusta, o esto no me agrada, o esto no es de mi gusto. Pero cuando tú estás con el Padre, las cosas son diferentes. Entonces, este joven no entendía eso. Entonces, el pródigo o los pródigos, enfocándonos ya en el pródigo, los pródigos son las personas que se rebelan contra Dios. Y esa es una cosa terrible. Los pródigos son los que se rebelan contra el Padre. Los pródigos son los que rechazan. Los pródigos son los que no quieren estar en el hogar del Padre. Los pródigos son los que no quieren tener comunión. Y si lo miramos de esa manera, el pródigo es peligroso, porque el pródigo destruye la armonía de la familia, destruye la armonía del cuerpo de Cristo. Y bajo esa circunstancia, pierde los beneficios espirituales que Dios les quiere dar. Los pródigos son amantes de la gratificación del alma y no del espíritu. Y usted entienda eso, porque cuando hablamos del espíritu, la mejor manera de tratar de explicar esto es que cuando tú hablas de las cosas del espíritu, no importa lo que diga tu alma, porque tu alma puede decir no quiero, pero Dios te dice sí, yo digo que sí, que tienes que querer y tienes que renunciar a ti mismo. Los pródigos todo lo malgastan. Los pródigos son atrapados por las circunstancias adversas. Los pródigos, cuando están ya metidos fuera de la casa del Padre, lo que más sucede es que le comienza a faltar algo profundo, y no quizás solamente cosas materiales. Le falta la paz, le falta la fe interior, le falta el sueño, le falta el gozo del espíritu. Vive bajo estados de ánimos inestables, porque es un pródigo. Y lamentablemente el pródigo, el destino que tiene, si no vuelve en sí, es apacentar cerdos. Y cuando hablamos de apacentar cerdos, estamos hablando de caer en lo más bajo. En lo más bajo. No sé si me está entendiendo lo que quiero decir con esto. Y cuando una persona termina apacentando cerdos, le viene un hambre profundo por las cosas de la vida y ya nada le satisface, nada. Busca y nunca encuentra satisfacción. Es una persona insatisfecha. Hermano, tenemos que terminar con la maldición de los pródigos. Por eso hemos insistido con los altares familiares, porque ahí parte la unidad para... Dentro de las casas hay muchos pródigos, y también en la iglesia hay muchos pródigos que no quieren estar en la comunión con el Padre, ¿cierto? Entonces, un pródigo no es solamente un joven. Un pródigo puede ser un cónyuge, puede ser un hijo, puede ser alguien integrante de la familia, ¿cierto? Que tiene problemas porque tiene una confusión en su vida, no sabe cómo apuntar como cristiano, y cuando tú sientes insatisfacción es porque algo está pasando con tu vida espiritual. Y yo siempre lo he dicho, cuando una persona está en la iglesia y ha adquirido una cultura cristiana y tiene espíritu de pródigo, es lo más triste que puede haber, hermanos. Vive una vida, mire, tienen que andarlo empujando para que vaya alguna cosa, porque no tiene ánimo, no tiene ganas, no tiene nada de nada. Está seco espiritualmente. Amén. Y eso es lo que Dios no ha querido nunca, porque en la casa del Padre
Hay de todo. Lo que tú pidas. El problema es que el pródigo no se daba cuenta. Sus ojos estaban velados. Que allí había una bendición. Entonces tenemos un desafío para destruir este espíritu de pródigo. Si le desafío en su casa, primero, a lo mejor si usted no lo sabe, convérselo con alguien, pero haga guerra espiritual. Guerra espiritual. Guerra tiene que ver una confrontación de lucha contra lo que está pasando con mi vida o con mi familia. Hacer guerra espiritual, lucha espiritual, para que eso sea destruido en el nombre de Jesús. Y Jesús tiene poder y autoridad para destruir. ¿Qué destruyó el espíritu del pródigo? ¿Cómo hizo guerra el padre? Corrió y ¿qué hizo? Lo abrazó. Y cuando lo abrazó, quebró la maldición. Ahí está hablando de algo importante. Misericordia, amor. Mire, los abrazos de este nivel de guerra espiritual son muy poderosos. Y siempre me recuerdo del caso de Jacob, que tuvo ese encuentro con Dios en Peniel, y es liberado, y es renovado en su espíritu, porque también Jacob era un pródigo. Y él es liberado y es renovado en su espíritu. Pero él tenía un hermano también, llamado Esaú. Y Esaú, ustedes saben, los que conocen la historia, le había robado Jacob la primogenitura a Esaú. Y había un odio enconado en Esaú. Y Esaú, odiando, ¿vivía dónde? ¿Vivía con quién? Con el padre. Pero estaba él con odio. Y el otro estaba desterrado. Y en ese destierro él se encuentra con Dios. Y cuando él viene de vuelta porque quiere volver a la casa del padre, él tenía un temor. ¿Qué iba a pasar con Esaú? Porque el compromiso, hermano, si usted lo sabe, la ley de los orientales, es que cuando ellos confirman algo y dicen vamos a matar a alguien, de hecho por eso existen los sicarios, dicen yo juro matar a alguien de por vida, lo siguen de por vida. Y él sabía que donde iba a encontrarse con Jacob, o sea, Esaú con Jacob, Esaú lo iba a matar. Y cuando ve Esaú, o sea, viene Esaú con sus ejércitos, y viene Jacob dice, bueno, quédense las familias aquí, voy a ir con algunas cosas, como unos presentes, porque aquí la cosa se va a poner difícil. Y cuando él corre, dice que él va y abraza a Esaú. Y Esaú le dice, yo no te quiero matar. ¿Sabe por qué? Porque la maldición se convierte en bendición. Porque la bendición es más poderosa. Y porque Jacob estaba con un corazón sanado y tenía ya un concepto diferente de lo que es el Padre. Entonces, ¿qué pasos tenemos que dar, hermanos? Primero, el paso del quebrantamiento. Tenemos que ser quebrados por Dios para saber que hay un mejor lugar que en la casa del Padre. No hay como estar en la casa del Padre. Entonces, para eso tenemos que ser quebrados. Y cuando hablamos de eso, tome el versículo 17 y remárquelo, donde dice, volviendo en sí. Es decir, es darse cuenta en las situaciones que estoy. Esta es mi situación, ahora sí sé cuál es mi realidad. Entonces tengo que volver a la casa del Padre. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que es muy conocido, pero en esta versión que tengo acá dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hermano, cosas positivas y maravillosas de la casa del Padre. En la casa del Padre hay armonía.
En la casa del Padre hay amor. Y cuando el pródigo entiende estas cosas, entiende que si no está con el Padre, lo pierde todo. Si no tienes al Padre, hermano, lo pierdes todo. ¿Cuáles son los beneficios de un pródigo cuando se reconcilia con Dios? Encuentra dignidad. ¿Y cómo encontró la dignidad del pródigo? Dice la palabra que el Padre le dio vestido. Imagínense cómo vendría el pobre, todo andrajoso. ¿Ah? Nosotros de repente en las mañanas analizamos, hermano, cómo sería el tiempo de los tiempos antiguos. Porque uno aquí es rico en los tiempos nuestros que tenemos ducha, nos bañamos. Pero se imagina usted que en ese tiempo no había ducha, no había baño, ¿ah? Y andaban meses por los desiertos, ¿ah? Y más encima estaba con cerdo, ¿ah? Sin bañarse, sin lavarse, ¿ah? Y viene el Padre en esa condición y lo abraza. No le dice, anda a echarte una bañadita primero y luego te abrazo, no. Viene y lo abraza. Es decir, como diciendo, te acepto en esta condición, la condición que te estoy aceptando. Y más encima lo limpian, le sacan toda la suciedad que representa el pecado, todas las cosas que están malas, y lo viste. Cuando una persona está vestida de Cristo, estás cubierto por Cristo. Él es tu vestido, el Señor, las vestiduras del Señor. Y luego le da el anillo, hermanos. Y el anillo representaba colocarlo nuevamente a la posición original. Está diciéndole, tú no eres jornalero, tú no eres un trabajador, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Así que por favor, no me digas, no me cuentes más de tus cosas. Y no te voy a preguntar por los recursos que te di. Y le pasa anillo, dignidad, posición. Y le va calzado, hermano. ¿Sabe por qué le da calzado? Lo pienso de esta manera yo. Porque le dice, tú siempre serás libre de hacer lo que tú quieras y irte donde tú quieras. Porque tienes libertad. Nunca te obligaré a hacer lo que yo quiero que hagas. El Padre Celestial no obliga a nadie. Tú tomas la decisión. Yo tomo la decisión. Entonces los calzados son para ir donde queremos ir. ¿Queremos ir a pos de Dios? ¿O queremos ir por las nuestras? En lo que nosotros queremos hacer. Y de hecho hoy día usted sabe que hay un quinto evangelio, que mucha gente lo está llevando, dentro de las mismas iglesias, es el de Frank Sinatra. A mi manera. Yo tengo un evangelio y creo en Dios a mi manera. Pero lamentablemente no hay evangelio a nuestra manera. Hay un solo evangelio. Entonces cuando tú estás con Dios o con el Padre, lo que tienes es prosperidad y bendición en tu vida. Y se puede cumplir en tu casa lo que Malaquías 4:6 dice. Y Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y no solamente lo tomo del aspecto de la familia nuclear, lo tomo también del aspecto del cuerpo de Cristo, que somos la gran familia de la fe. Para volvernos los unos a los otros, para respetarnos los unos a los otros, para creer en nosotros a pesar de nuestros defectos, de nuestras cosas, para relacionarnos como Dios quiere. Así que, de una u otra manera, todos tenemos un pródigo. Pero yo quiero terminar con esto. Y esto es una reflexión para usted. Cuando usted hizo una decisión por Dios, racionalizó su conversión o negoció su conversión, si fuera de esa manera, tiene que hacer revisión de sus fundamentos. Porque aunque esté en la casa del Padre, le va a pasar lo del hermano del Padre, del pródigo. ¿Qué dijo el hermano del pródigo? Yo estoy aquí contigo y nunca me has dado nada. Mire, dice, nunca me has dado nada. Lo tenía todo.
ni un cabrito para hacerlo con mis amigos. O sea, tú puedes estar en la armonía del cuerpo en la iglesia, pero si tú negociaste de esa manera, no tienes y no estás revelado al Padre. Y eso es lo que le puso el Señor esta mañana. Si tú quieres encontrarte con el Padre, tienes que sentir el abrazo del Padre. Y es probable que hoy día comience algo nuevo en tu vida. Nuevas fuerzas, nueva renovación, nuevo interés. Y yo sé que en algunos de los que estamos acá hay luchas. Y está diciendo, no, yo soy convertido. Si un día yo, tal fecha, dije sí. Pero a lo mejor no estás convertido. Todavía vives con el espíritu del pródigo. Cuando uno está en Cristo, es libre. Libre. Libre de todas las cosas, nada le ata. No tiene, como dicen los lolos, no tiene rollos con la vida. No tiene rollos con la gente, no tiene rollos con la iglesia, no tiene rollos con nada. Porque vive feliz, porque tiene la vida de Cristo fluyendo. Hemos venido revisando, terminamos de revisar las mañanas el libro de los Hechos, hermano. Qué tremendo, hermano, la conversión de Pablo, hermano. Qué tremendo. Qué tremendo revisar a un hombre que era un perseguidor y luego se convierte de tal forma, hermano, que él primero que nada no pidió ninguna condición. Y se convierte con una pasión, con ganas. Hermano, y yo quiero decirles algo. Hoy día que está tan en boga el tema de la prosperidad, el tema de que parece que evangelio es éxito humano. Pablo, para los de la prosperidad hoy, sería el hombre más fracasado de la historia, hermano. Si lo único que Pablo hizo en el evangelio fue sufrir, y más encima muere decapitado. Pero su mayor abundancia estaba interna. Él sabía lo que tenía. Él sabía la bendición con la cual vivía. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Por eso yo le invito a usted a que usted haga una reflexión de su vida. Y si usted no se ha convertido, corra. Y si usted quiere revisar sus fundamentos, hágalo. Fíjese que eso a nadie vergüenza y también a nadie, al contrario, nos dignifica. Yo me recuerdo como testimonio el caso de José. Una vez fuimos al sur, allá a Temuco, y estábamos bautizando a unos hermanos en Temuco, ahí en el río Chol Chol. Estábamos ahí, bautizando a unos hermanos allá de una iglesia. Y José dice, ¿sabes que yo quiero bautizarme de nuevo? Porque yo me bauticé por la iglesia presbiteriana, pero yo quiero retomar mi vida. Y se bautizó ahí. Casi se lo lleva al río, pero se bautizó. Pero es bueno revisar nuestros fundamentos. Y yo le invito a usted, porque hoy día puede ser el comienzo de algo nuevo en usted. Hermanos, yo puedo ya imaginarme los siguientes días del pródigo, que ya no era pródigo, en la casa del Padre, porque aprendió a disfrutar a su papá. Aprendió a disfrutarlo de la manera más extraordinaria, que lo más importante no era lo que tenía el Padre alrededor, sino que era Él, era el Padre. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que nosotros comencemos a disfrutar la presencia de Dios, disfrutar nuestro entorno, disfrutar la gente, disfrutar la iglesia. Hermano, la iglesia ha sido muy criticada, muy cuestionada, y yo estoy hablando de los círculos internos de la iglesia. Pero yo quiero decirle algo, sigue siendo la novia de Cristo, hermano. Pues yo tengo cuidado de cuestionar a la iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo. O sea, cuando yo cuestiono a la iglesia, estoy cuestionando a la novia del Señor. Y a mí no me gustaría que me cuestionara a mi esposa. Diga, póngase en pie. Póngase en pie. Por favor.
Yo quiero hacer una invitación.